días. Vamos a iniciar esta sesión en comité, nuestra Comisión de Recursos Hídricos, de Certificación de Sequía. La vamos a iniciar en comité por razones más técnicas. Algunos senadores están en algunas comisiones oficiales y hay unos que están viendo presupuesto. Entonces, en comité igual vamos avanzando para que no se nos pase el tiempo. ¿Ya? Tomen asiento. Gracias. Damos inicio. Saludamos a la Federación Nacional de Agua Potable Rural, FENAPRU, al señor presidente José Rivera, la señora vicepresidenta, señora Carolina Carrasco, el vicepresidente de la Asociación Gremial y Servicios de Agua Potable Rural de la Sexta Región, señor Edmundo Jofré, el presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Agua Potable Rural, señor Manuel Morán, al presidente de la Asociación Provincial de Agua Potable Rural Limarí, señor Luis Alfaro, a la Federación Nacional de APR Chile, la señora presidenta, señora Yorki Riquelme, el vicepresidente, señor Raúl Osorio, el coordinador, señor Rufino Evia. Del Ministerio de Obras Públicas, al coordinador del área hídrica, señor Carlos Esteves, el asesor legislativo, señor Tomás Mendoza, la asesora nacional de obras hidráulicas, señora Magali Espinosa, y saludamos también a Eduardo Baeza de la Biblioteca del Senado de Chile. Tenemos muchos invitados el día de hoy y el tiempo siempre es escaso, por lo tanto vamos a partir ofreciendo la palabra. ¿Quién parte primero? ¿FENAPRU? ¿Sí? ¿Ya? Tiene la palabra FENAPRU entonces. Tratemos de hacer lo más acotado posible para que todos nuestros invitados puedan exponer. Sí, bueno, señor presidente de la comisión, igual... Igual, después que nos dé el nombre, cuando hagan uso de la palabra para poder que registro. Ya, mi nombre es José Rivera Navarro, soy presidente de FENAPRU Chile, de la región de O'Higgins. Hoy vengo en representación del directorio de FENAPRU y le damos al señor presidente y a los senadores que hoy día acompañan. Agradecemos profundamente esta invitación en nombre de nuestra Federación Nacional de Agua Potable Rural de Chile, FENAPRU Chile, que agrupa a los comités y cooperativas de agua potable rural, hoy denominados Servicios Sanitarios Rurales, que abastecemos con agua segura a más de 2.300.000 personas. Ustedes sabrán que Estados Unidos y la Unión Europea son países que se toma agua segura, pero a la vez en Latinoamérica hay dos países nomás, Chile y Costa Rica. Y eso es un orgullo de los comités y las cooperativas. Por eso hago presente y acoto eso. Comparecemos hoy para compartir nuestra opinión sobre el proyecto de ley que modifica la ley 20.998 y al mismo tiempo para considerar el trabajo de más de 20 años de FENAPRU Chile, constituyendo asociatividad, fortaleciendo la gestión comunitaria y definiendo el derecho humano al agua y el saneamiento. Nuestra federación comenzó el año 2005, en agosto, en la comuna de Osorno, en la ciudad de Puyehue, y anteriormente empezamos a trabajar con el presidente Lago, porque cuando en Chile se presentó en ese entonces algunos desafíos de la privatización y otros casos más que los pasaron a los comités y cooperativas, nos dimos cuenta que no había una institucionalidad, no había una ley. Y ahí nace de nuestros dirigentes la idea de hacer una ley. En el año 2008, en noviembre, la presidenta Michelle Bachelet firma el anteproyecto de ley que ingresa a este Congreso. Y agradecido de los parlamentarios, logramos insertar por primera vez en Chile una ley que fue creada con los dirigentes, los parlamentarios y el Poder Ejecutivo, de cero. Ahí comenzamos una larga carrera y con el presidente Piñera fuimos bien recibidos con los ministros de esos entonces, también con los parlamentarios, y siguió este curso porque fue muy largo esta ley 20.098, pero siempre en los gobiernos que habían éramos considerados transversalmente, igual que en la Cámara de Diputados como en el Senado. En el 2015
FENAPRO Chile, junto al BID, al Banco Interamericano, hicimos un seminario internacional único en Latinoamérica. Trajimos 25 países, vino África, Estados Unidos invitados, y quien inauguró este evento fue la presidenta Bachelet. En ese encuentro, con 500 dirigentes de todo el país, la presidenta firma la urgencia de este proyecto del 2000, de la ley 20.998, y el año 2017 sale aprobada en el Congreso. Posteriormente, en el gobierno de nuevo del presidente Piñera, se empieza a trabajar el reglamento, porque como ustedes todos sabían, que la ley, si bien estaba aprobada, pero entraba en rigor cuando estuviera aprobado el reglamento. Eso hizo que nosotros siguiéramos trabajando con toda nuestra gente a lo largo de todo el país, y aquí, como ustedes ven, tenemos una cantidad de trabajos con los parlamentarios que fuimos muy bien acogidos, estábamos muy bien agradecidos, porque era una ley que todos teníamos que hacer el esfuerzo de dejarla mejor. Pronto llegamos y se aprobó y participamos una cantidad de dirigentes de todo Chile, llegamos a este Congreso, donde se aprobó esta ley. Y eso es un orgullo, porque es la única ley hecha en Chile con los propios dirigentes, como se está haciendo hoy día la modificación. Hoy, con el presidente Boric, también fuimos bien acogidos nuevamente, donde le hicimos saber la rapidez del cambio de las zonas rurales, el crecimiento que hemos tenido, iba más rápido de lo que estaba indicando la ley 20.998. Por eso era importante mejorarla, adaptarla a los nuevos tiempos. Y una de las formas era formar la Mesa Única Nacional. Y en esa mesa participamos dirigentes de Punta Arenas, Arica, donde fuimos y expresamos toda la realidad que tiene Chile, porque la interculturalidad es tan distinta con los de Arica, con los de la Cuarta, con los de la Sexta, con los de Temuco, con los de Punta Arenas. Entonces sale la idea de hacer un articulado. Y aquí queremos poner algunos aspectos relevantes del proyecto de la modificación de la ley 20.998. En primer lugar, quisiera señalar que el proyecto de modificación legal considera aspectos relevantes en el quehacer de los comités y las cooperativas de agua potable, que representan un avance importante respecto a la ley 20.998. Las razones que consideraron para iniciar este proceso de modificación se refiere a los inconvenientes que dio a lugar la implementación de la ley 20.998, en que nos encontramos con una serie de problemas. El principal fue que cada actor entendía la ley de una forma distinta. Así, la subdirección entendía de una forma, la superintendencia la entendió de otra y los dirigentes la entendimos de otra. El ejemplo más claro sobre la materia fue lo complejo que resultaba la implementación de las planillas de la Superintendencia de Servicios Sanitarios para la determinación de las tarifas, que carecía de la simplicidad necesaria que requiere el mundo rural. Digamos, a nosotros la superintendencia, como no tenía conocimiento, mandó una planilla tan grande, con tantos datos, para hacer el estudio tarifario, el cual era imposible de responder. Y eso llevó a que nosotros hiciéramos varias solicitudes para que cambiaran la forma de calcular la tarifa, y algo se simplificó. Ahora bien, en cuanto al proyecto, la modificación, me gustaría hacer las siguientes observaciones. Nos parece que la inclusión de los principios, el reconocimiento de las políticas nacionales de los servicios, la mención a los dirigentes, así como la actividad del Ministerio de Obras Públicas en la inversión, en la asesoría y en la asistencia, van en el camino correcto. Pero esto requerirá una mejora en la gestión con la finalidad que la asesoría, asistencia e inversión puedan llegar oportunamente a los comités y las cooperativas. Hoy día, lamentablemente, es un parto, hablando coloquialmente,
obtener un proyecto de mejoramiento, porque se licita, va a la Fiscalía se demoran meses, va a la Contraloría y pasa 1 año, 2 años, y cuando no pueden hacer la inversión en el mismo año, la tienen que devolver. ¿Por qué? Porque hay mucho trámite, están muy fragmentados los servicios públicos para hacer un correcto, que llegue el buen beneficio a nuestros servicios. Por otro lado, otro aspecto relevante es la simplificación de la licencia y el registro, materia que resulta un gran avance, así como la incorporación de las normas relativas al diagnóstico y evaluación. En esa parte la modificación es bastante buena y la reconocemos, que va a ser, por el solo mérito de la ley, obtener una licencia. Sin embargo, creemos que la clasificación en función de los arranques nos merece algunos reparos, ya que creemos que no resuelve los problemas que ya se advertían en la ley. Hoy día se hace algo que no va con lo que necesitamos. Otro aspecto que nos preocupa es la participación de la Superintendencia de Servicios Sanitarios en el proceso tarifario, en especial respecto de los servicios menores, toda vez que creemos que en esta materia debería ser la subdirección a través de un proceso simplificado la que determine, quedando la superintendencia solo para definir discrepancias entre la subdirección y los APR. Hoy día, presidente, las tarifas de la superintendencia, pero es terriblemente complicada. Y como anteriormente el superintendente ha estado acá con ustedes, habían plazos que cumplir. Al día de hoy no hay ni una tarifa implementada en Chile a los servicios sanitarios rurales. ¿A qué voy? Tenían que estar el segmento mayor en gran parte como un piloto en 3 regiones y no se ha logrado ninguna. Esto ha provocado en nuestro servicio, porque cuando la ley entró en vigencia, los servicios le dijeron que solamente podían subir las tarifas cuando la superintendencia lo aprobara. Entonces estamos hablando que hay servicios del 2023 que no han subido las tarifas, estamos al 2025, la superintendencia todavía no puede dictar una tarifa y cuando la dicte tiene un proceso y el proceso dura 6-7 meses. ¿Qué quiere decir? Que la van a poder subir el 2026 y nosotros no podemos resistir porque tenemos gastos y el alza de las tarifas eléctricas, como ejemplo, ha subido mucho. Entonces necesitamos que simplifiquen y den la posibilidad que los servicios, como las cooperativas y los comités, tengan la posibilidad de hacer su alza de tarifa, porque si no vamos a ir a quiebra. Sin embargo, dice acá, otro de los aspectos que nos preocupa la participación de aquí, otro de los aspectos relevantes sin duda es el tema de la fiscalización. Creemos que requiere mayor análisis, toda vez que se debe considerar la naturaleza de los comités y cooperativas como servicios que no persiguen fines de lucro, de manera que no pueden ni deben recibir un tratamiento análogo a las empresas sanitarias. Creemos que la mejor opción, tal como lo acordó la Mesa Única Nacional, es el rebajar la intensidad de la fiscalización, de las multas y de la presión. Eso, presidente, para nosotros es fundamental, que sí se pueden hacer las cosas, pero no poniendo un símil del tratamiento de una sanitaria. Ahí estamos bastante preocupados. Usted sabe que los servicios sanitarios tenemos unos que funcionan muy bien, y también algunos regulares y algunos mal. Pero tenemos que tener la facultad de hacer las cosas como lo están haciendo los que lo están haciendo bien. Y nosotros podemos aportar. FENAPRU ha sido en estos años un puente entre el Estado y las comunidades rurales, proveniendo un modelo de gestión pública comunitaria, reconocido dentro y fuera de Chile. Nosotros hoy día pertenecemos a la Confederación Latinoamericana, CLOCSAS, que reúne a todos los países de Latinoamérica,
y están orgullosos, digamos, ellos ven a Chile de una manera tan distinta, porque Chile es un ejemplo. En Colombia, Perú, en todos lados no se puede tomar agua. Tenemos que tomar agua envasada. Y ven a Chile que nosotros hemos entregado con las cooperativas y los comités un modelo de ejemplo a seguir. Ellos están siguiendo mucho a Chile en el modelo. Valoramos sinceramente la voluntad del gobierno de escuchar a los dirigentes y de formar la Mesa Única Nacional, donde participamos representantes de los servicios sanitarios de todo el país. Agradecemos ese espacio de diálogo que permitió recoger la voz de las comunidades rurales, mejorar las propuestas legislativas. También queremos agradecer a los senadores de esta comisión por su disposición al diálogo y prioridad otorgada a esta reforma, que busca fortalecer el sistema de los servicios sanitarios rurales. Reconocemos especialmente a usted, senador Juan Castro, presidente de esta Comisión de Recursos Hídricos de Certificación y Sequía, por su apertura, compromiso con este proceso. Desde FENAPRUS Chile, junto a PR Chile, solicitamos respetuosamente poder participar en la discusión en lo particular de este proyecto, tal como lo hicimos anteriormente en la tramitación de la Ley 20.998. Creemos que la participación activa de nuestra organización enriquece el debate y garantiza que la ley refleje la realidad y la diversidad del mundo rural. Gracias, presidente. Muchas gracias, estimado José. Le damos la palabra entonces a APR Chile ahora. También nos da su nombre para poder registrar. Ya, mi nombre es Yorky Riquelme Maliqueo, soy presidenta de la Federación Nacional APR Chile y vengo de la Araucanía. Buenos días, señor presidente, señoras y señores, integrantes de la comisión. Primero que nada, agradezco la invitación a participar en esta sesión en representación de comité y cooperativas de agua potable rural de todo el país. Mi nombre, como repito, es Yorky Riquelme Maliqueo, presidenta de la Federación Nacional APR Chile, y me acompaña Raúl Vera Osorio, que se encuentra ahí, que es el vicepresidente de la Asociación Nacional APR Chile, y Rufino Evia Páez, que es el coordinador nacional de nuestra organización. Por su intermedio, señor presidente, quiero expresar nuestro reconocimiento y agradecimiento al presidente de la República, Gabriel Boric Font, por haber cumplido su palabra en revisar y modificar la Ley 20.998, porque por él estamos aquí. Con el proyecto ingresado al Parlamento se abre una nueva etapa y un gran desafío. Fortalecer esta ley, dotarla de todas las herramientas necesarias y asegurar que el Estado acompañe siempre a quienes de manera voluntaria y comprometida gestionamos el agua en nuestros territorios rurales. Hemos realizado una revisión detallada, artículo por artículo, formulando observaciones y propuestas que buscan contribuir al perfeccionamiento de esta legislación. Este trabajo se encuentra contenido en el documento que hoy dejamos en sus manos y cuyos principales aspectos queremos compartir en esta presentación. Raúl, por favor, entrégale al presidente. Contexto, desafíos y sentido de la propuesta. La Ley 20.998, que regula los servicios sanitarios rurales, representa uno de los marcos normativos más relevantes para el mundo rural chileno. Fue concebida para reconocer el carácter comunitario de la gestión del agua potable rural y establecer un sistema de apoyo estatal que asegura la sostenibilidad del servicio. Sin embargo, la implementación de esta ley ha evidenciado tensiones entre el modelo de gestión comunitaria y la lógica administrativa e institucional que la regula. El proceso actual de modificación de la Ley 20.998 abre una oportunidad para recoger estas distorsiones. No obstante, el texto en revisión mantiene vacíos estructurales que impiden que la ley cumpla plenamente su objetivo de garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, así como fortalecer la autonomía y función pública de los comités y cooperativas de agua potable rural. La Federación APR Chile presenta este documento como un primer acercamiento
a una revisión profunda de la propuesta de modificación de la Ley 20.998, aportando desde la experiencia de las organizaciones comunitarias del agua y su rol histórico en la resiliencia hídrica. Contiene un análisis artículo por artículo que combina rigor jurídico con compromiso colectivo, reflejando nuestras observaciones y la voluntad de construir un marco regulatorio que nos represente. Se solicita que estas observaciones no sean ignoradas, que se valore el esfuerzo realizado, aun cuando puedan contener errores. De ser así, ello se debe principalmente a que el formato legislativo entregado por el MOP y la Comisión está lejos de reconocer quiénes somos, la realidad que enfrentamos y las condiciones tecnológicas con las que contamos, presidente. Por ello, se requiere trabajar el texto en formato editable, con columna para comentarios directos, junto a asesores jurídicos de senadores, representantes del Ministerio de Obras Públicas y demás actores pertinentes, asegurando la incorporación rigurosa y vinculante de las observaciones comunitarias. Principales avances reconocidos. Se valora positivamente que el texto proponga: 1. Reconocer el acceso al agua y el saneamiento como un derecho humano esencial e irrenunciable que debe ser garantizado por el Estado. Señora York, ¿por qué no me espera un momentito para oficializar la comisión y pedirle cuenta al secretario, ¿ya? Con la presencia del senador Durresti y Barsenberg, que vienen repasando a los otros senadores que están en nuestras actividades, ¿ya? Secretario, ¿nos da la cuenta? Gracias, presidente. Muy breve. Se ha recibido una comunicación del asesor legislativo del MOP, don Estefano Salgado, dando respuesta al listado de dudas de referencia relacionadas con el proyecto en tabla enunciada en la sesión anterior. Y sobre el mismo particular, cabe hacer presente que el analista de la biblioteca, don Eduardo Baeza, adjuntó otro listado de aspectos formales que cabría corregir en el texto del aludido proyecto, para lo cual ya se ha establecido el acuerdo con el Ejecutivo para poder corregir eso. Son errores de referencia, nomás, de manera que se pueda aprobar el texto en general ya con esas referencias listas. Eso, señor presidente. Ya, gracias, secretario. Vamos a revisar el documento ese y de ahí continuamos con esa discusión. Continúa nomás, señora York. Ya, muchas gracias. Voy a comenzar de nuevo el título. Principales avances reconocidos. Se valora positivamente que el texto prórroga: 1. Reconocer el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano esencial e irrenunciable que debe ser garantizado por el Estado. 2. Incorporar los principios de no discriminación, transparencia, asociatividad y sostenibilidad. 3. Fortalecer el registro público de licenciatarios y definir con mayor claridad la titularidad de la licencia. 4. Iniciar la discusión sobre el saneamiento rural como componente estructural de los servicios. Estos elementos constituyen avances respecto al texto original, en tanto reconocen la relevancia social de los comités cooperativas que prestan el servicio sanitario rural y apuntan a una mayor coherencia con la reforma del Código de Aguas y los compromisos internacionales del Estado en materia de derechos humanos. Además, se reconoce la importancia del trabajo asociativo y organizativo más allá de cada PR, incluyendo uniones comunales, provinciales, regionales y nacionales, que han sido un soporte fundamental para muchos dirigentes y constituye la razón de las modificaciones propuestas. Este enfoque sugiere la necesidad de incorporar a estas organizaciones en una participación efectiva. Por ejemplo, en el fortalecimiento y acompañamiento de los consejos consultivos nacionales y regionales. Vacíos y riesgos y omisiones. Pese a los avances, el texto revisado presenta omisiones que comprometen la naturaleza comunitaria del modelo y el rol del Estado como garante del derecho humano al agua. 1. Desvinculación entre el derecho humano y el deber estatal. Varios artículos convierten la obligación del Estado en una simple posibilidad. Podrá aportar inversión o asistencia, debilitando la garantía del derecho. 2. Separación artificial entre el licenciatario y comunidad. La redacción del texto legal trata al licenciatario como un ente externo, similar a una concesión privada, desconectada de la comunidad que le da el origen.
Esto representa una distorsión profunda del modelo rural en los APRs. La licencia no pertenece a una empresa ni a un operador, sino a la organización comunitaria que ejerce colectivamente a través de sus socios y dirigentes elegidos democráticamente. Separar jurídicamente al licenciatario y de la comunidad introduce una lógica ajena al mundo rural. Reproduce la estructura de las concesiones urbanas y despoja a las comunidades de su rol soberano en la gestión del agua. La ley debe reconocer explícitamente que el licenciatario es la propia comunidad organizada, no un sujeto externo que administra un servicio ajeno. 3. Pérdida de la centralidad del carácter comunitario. Aunque se mantienen las figuras de comité y cooperativas, se les define como organizaciones funcionales, subordinadas a otras leyes, restando autonomía y desconociendo su función pública y su historia de más de 60 años de gestión social en el agua. 4. Ausencia del criterio comunitario y ético. Se abre la posibilidad de que otras personas jurídicas sin fines de lucro operen servicios rurales, sin resguardo, arraigo territorial ni legitimidad social. 5. Privatización encubierta mediante contratación con terceros. La ley permite que tanto los APR como la subdirección contraten empresas sanitarias o privadas para operar sistemas, reinstalando la lógica concesionada y debilitando la autonomía local. 6. Fusión forzada y pérdida del control territorial. Las facultades de la subdirección para fusionar servicios de oficio amenazan la autogestión y la diversidad organizativa, especialmente en comunidades pequeñas o aisladas. 7. Enfoque tecnocrático y evaluación. Se privilegian indicadores financieros y administrativos, dejando fuera dimensiones sociales, culturales y territoriales que son esencia para la sostenibilidad de los APR. 8. Insuficiente reconocimiento de las condiciones materiales. No se incorpora como bienes indispensables los espacios físicos, equipamiento y condiciones organizativas mínimas para la gestión y la vida comunitaria. Saneamiento, sin garantía estatal. Se condiciona su implementación a la existencia de infraestructura, sin establecer la obligación del Estado de asegurar ni acompañar su operación, con financiamiento y capacitación. La reflexión general, modelo comunitario y Estado garante. Las modificaciones en curso tienden a reforzar la mirada administrativa del Estado sobre los APR, más que reconocerlos como un modelo de gobernanza comunitaria del agua. La gestión del agua potable rural no es una simple prestación de servicio, sino una forma de organización social que ha permitido garantizar agua donde el Estado llega atrasado o con debilidad y donde el privado simplemente no le interesa. El reconocimiento del derecho humano al agua y el saneamiento debe traducirse en condiciones habilitantes, acceso prioritario a fuentes de agua, energía, formación y apoyo técnico permanente. Este deber estatal no puede depender de la voluntad política ni de trámites burocráticos. Se requiere además una institucionalidad pública especializada, no concesionada ni mercantil, que acompañe, fortalezca y respalde la gestión comunitaria. Los APR deben ser reconocidos como actores públicos comunitarios, con un rol estratégico en la resiliencia hídrica, la justicia territorial y la sostenibilidad de los servicios. Nuestras conclusiones y propuestas. 1. Incorporar explícitamente el deber del Estado de garantizar inversión, asistencia y fortalecimiento permanente de los APRs. 2. Reconocer a los APRs como organizaciones comunitarias con función pública, no subordinados a otras leyes. 3. Eliminar la posibilidad de contratación permanente con empresas sanitarias. 4. Afirmar que el licenciatario es la propia comunidad organizada. 5. Incorporar la participación vinculante de las organizaciones comunitarias en la política nacional de servicios sanitarios rurales. 6. Garantizar financiamiento basal y fondos de emergencia estructural. 7. Reconocer el agua misma como un bien indispensable y priorizar su uso humano y comunitario.
Promover una nueva relación entre Estado y comunidades, basadas en corresponsabilidad, respeto y confianza mutua. El cierre. Y en síntesis, la modificación de la Ley 20.998 debe ser una oportunidad para consolidar el modelo comunitario de agua potable rural, fortalecer la institucionalidad pública y garantizar efectivamente el derecho humano al agua y al saneamiento. Cualquier cambio que debilite la autonomía, la participación o el rol social de los APR significará un retroceso en una historia de más de medio siglo de gestión solidaria del agua en los territorios rurales de Chile. Organizados y unidos podemos. Muchas gracias, Federación Nacional APR Chile. Muchas gracias, señora Yorki. Bueno, usted nos deja no deja un proyecto hecho acá, pues. Este es un proyecto, ¿ya? Entonces, obviamente que vamos a tener que estudiarlo muy bien. El sentido de esta ley, sin duda, que es mejorar y que nadie se aproveche, que no exista un aprovechamiento, porque en muchas localidades las APR son en el fondo la empresa más grande que tiene el sector y hay que ordenarlas bien. Yo creo que ese es el sentido de este proyecto también, por eso vamos a estudiarlo y por eso estamos recibiendo opiniones y tenemos que estudiarlo. No es un proyecto rápido, es un proyecto bastante lento, diría yo, por lo que significa, por lo mismo que usted nos plantea. Le ofrezco la palabra, no sé si ustedes... su nombre para dejar registro y, Sí. y a qué institución representa. Muchas gracias, señor presidente. Carolina Carrasco Romero, vicepresidenta de FENAPRO Chile, región metropolitana. Bueno, acá como dirigente de base, ¿no?, presidenta de comité también y de la asociación gremial de la provincia de Melipilla, nosotros creemos, y además participé activamente obviamente en esta tramitación y en la Mesa Única Nacional, creo que lo que hoy día se ha presentado también acá no fue en el énfasis que pusimos los dirigentes en la Mesa Única Nacional en lo que respecta especialmente a saneamiento. Saneamiento nosotros dijimos, está bien como está, mantengámoslo. No hicimos mayores modificaciones en lo que estaba en la ley, puesto que es un tema grande, y que nos queda grande, y no digo porque no tengamos capacidad como persona, porque la demostración, como lo dicen, ¿no es cierto?, los dirigentes de 60 años, da cuenta de que nosotros hemos llegado, ¿no es cierto?, con el agua a nuestras comunidades, y aquí es una patita compartida con el Estado. Sin embargo, cuando hoy día el artículo 11, ¿no es cierto?, nos manifiesta que, por ejemplo, si las municipalidades que administran las plantas de tratamiento nos quieren traspasar a la PR, ¿no es cierto?, la administración de ella, bastará, ¿no es cierto?, que en el pronunciamiento de la subdirección, y si no lo hiciere, después de 90 días, se asume. Y esto en función, ¿no es cierto?, yo entiendo perfectamente de que la ley, ¿no es cierto?, que hoy día habla de el silencio administrativo, pero sí, fíjese, presidente, que hay comités que llevan más de 15 años esperando tener agua, que todavía no tienen ni siquiera puesta la primera piedra, y desde que se constituyeron como comité. Y sin embargo, en 3 meses a nosotros nos hacen, traspasan plantas de tratamiento. O sea, ¿y en qué condiciones? Si la subdirección no puede pronunciarse porque no tiene el personal suficiente, es creada la subdirección con esta ley. Tiene 3 personas en región y esperan, ¿no es cierto?, que se hagan cargo de todo. Y ni siquiera existe la contratación de un experto sanitario en la subdirección para que apoye y refuerce este tema. Nos viene contemplado. Entonces, ¿cómo nos vienen a cargar la mata en buen chileno a nosotros, a los vecinos? Que hacemos un trabajo, ¿no es cierto?, voluntario, ad honorem, y más encima nos delegan una responsabilidad tan grande de la cual no tenemos capacidad, ni tampoco, ¿no es cierto?, la tienen los municipios que están con sumarios sanitarios porque no son capaces tampoco de administrar bien sus plantas, porque la tecnología, ¿no es cierto?, y los lodos activos es un temazo. Tengan en cuenta que el 70% de los APR en Chile son menores.
significa que tienen menos de 300 arranques. Entonces, ¿con qué espalda financiera van a afrontar esta situación? O sea, ¿van a llevar a la quiebra a lo que es la administración del agua potable? Entonces, no se puede en esta vía de este simplismo que manifiesta hoy día esta modificación, que nosotros nos hagamos cargo del saneamiento, porque no es posible en la práctica. No porque no queramos, lo que más quiero es tener agua limpia, tener un medio ambiente libre de contaminación. Lo que más deseo, que nuestras hortalizas, ¿no es cierto?, y nuestra actividad agrícola se riegue con agua sana, pero no en estas condiciones. O sea, ¿cómo nosotros? O sea, después nos dicen, profesionalícense, dirigentes. ¿Por qué no hay más? ¿Por qué no renuevan? ¿Qué incentivo tenemos nosotros si cada día nos cargan más con responsabilidades a costo cero y nosotros tenemos que poner la cara? Si nosotros somos los que estamos en el territorio, nosotros vemos por nuestras familias, por nuestras comunidades. Entonces creo que realmente aquí se está transformando en un abuso hacia nosotros como personas vecinos, ¿no es cierto?, insertos en nuestras comunidades, de un rol del Estado. Nosotros como dirigentes hemos asumido con cariño el APR y lo defendemos a todo dar, porque ahí está el agua comunitaria de nuestro país. Pero hacernos cargo de las plantas de tratamiento, no en estas condiciones. Y por otra parte, las tarifas, como decía, ¿no es cierto?, acá nuestro presidente, o sea, hoy día estamos 3 regiones, Valparaíso, región metropolitana y O'Higgins, como proyecto, ¿no es cierto?, para ver las tarifas. Y les quedó grande a la CIS, pues, presidente. Nos hizo, ¿no es cierto?, una presentación tarifaria que nos perjudica, o sea, nos rebaja el cargo fijo, que es la base para los pagos esenciales. ¿Y de dónde? Sí, claro, nos tarifican con los 3 años pasados. O sea, ¿usted paga hoy día la cuenta de la luz con lo que pagaba en el 2022? No, pues. Entonces, ¿qué quieren? ¿Llevarnos a la quiebra? Nos aumenta en el tarifario el primer tramo, que es donde están nuestros adultos mayores, los que menos gastan agua, y que es un incentivo para nosotros, ¿no es cierto? Y el que menos gasta, menos paga, y lo suben. Y rebajan en el tarifario el más alto, el que más consume, menos paga, estandarizando la tarifa. O sea, se aparta totalmente de lo que nosotros inteligentemente hemos hecho, pues desincentivar el sobreconsumo, valorando, ¿no es cierto?, el que paga menos, el que menos gasta. Y lo hacen al revés. Entonces, y ahora dicen, no, déjelo en stand-by, ¿no es cierto?, en espera, y lo retomamos el próximo año. O sea, ¿cuánto dan cumplimiento también a la ley? Pero a nosotros sí que se nos exige. Y nosotros, yo no tengo problema, porque eso administra una APR mayor. Pero ¿y qué pasa con los que administran APRs pequeños? Y además, ¿no es cierto?, tenemos que tener plata para la emergencia, porque no existe fondo para eso para nosotros. Y si las alzan, ¿no es cierto?, y no pagan los vecinos, entonces también el problema es nuestro. Y más encima hay que poner de fondo de emergencia, de reposición, ¿no es cierto?, y quieren el vuelto. O sea, ¿cómo pues? Entonces aquí pongámosle realismo, para eso vinimos nosotros, para decirle, así no es la cosa en la práctica. Muchas gracias, presidente. Sí, diputado Pino, tiene la palabra. Gracias, presidente. Vamos a acercar el micrófono. Ahí sí. Okay. Presidente, muchas gracias. Senador, invitados de APR Chile, de FENAPRO. Bueno, muchos me conocen, ¿cierto? Hemos estado trabajando en varios temas en la Cámara de Diputados y hemos también insistido fuertemente para que este proyecto llegara al Congreso. Ingresó por el Senado en este primer trámite. Y la verdad que escuchando a los representantes sigo manteniendo la misma opinión desde el principio, de que hay muchas cosas por hacer y que lamentablemente la superintendencia, como lo dijimos aquí también hace un par de meses atrás por otro proyecto que habíamos presentado que no siguió avanzando, esperando esta ley, sigo pensando que no da el ancho. Le cuesta con las empresas sanitarias concesionadas
Imagínense con más de 2.000 servicios sanitarios rurales. O sea, es totalmente, hoy día con los recursos que dispone la superintendencia, el pensar que va a poder sostener, ¿cierto?, la fiscalización, la tarificación, el tener que estar gestionando, ¿cierto?, sus propios recursos para poder ayudar y gestionar los recursos también en los APR. Yo creo que eso, o los servicios sanitarios rurales, hoy día con las condiciones actuales no, presidente, no creo que sea posible. O sea, estamos esperando este proyecto en la Cámara de Diputados. Sabemos que probablemente, por lo que conocemos, ¿cierto?, el proceso legislativo, esto pueda quedar para el próximo periodo legislativo, ¿cierto?, eventualmente, a lo menos en la Cámara de Diputados, lo cual también nos preocupa porque van a haber nuevos actores también en la política, quizá, y eso también va a generar otras instancias también de discusión. Y puede que este proyecto, en vez de avanzar rápido, también pueda estar más lento aún. Entonces, presidente, yo quiero manifestar aquí, siempre he tenido la mejor opinión de esta comisión, de usted también en su persona. Más que nada, presidente, poder escuchar a los dirigentes. Yo creo que acá lo importante es poder cómo nosotros, quienes hemos sido electos por votación popular, ¿cierto?, representamos a la gente, podemos demostrar, ¿cierto?, que estamos en sintonía con sus necesidades. Más que a lo mejor el Estado, que ve las cosas de una manera distinta, un poco más fría, un poco más desde los números, un poco más desde el que sale muy caro, muchas veces, el pensar en hacer las cosas de alguna u otra manera. A nosotros nos corresponde más que nada velar por las necesidades de las personas. Entonces, presidente, aquí en lo personal, vine aquí presente porque, como le digo, he venido acompañando esta discusión por años. No es algo que hoy día me levanté, ¿cierto?, y dije, van a estar en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado y voy a ir a opinar. No, todo al contrario, acá hay un trabajo permanente, sobre todo con los APR de la región de Coquimbo. Entonces, aquí eso les consta. Así que, presidente, cuente con nuestro apoyo también en la Cámara de Diputados para que usted sepa que vamos dentro, si esto llegase a tramitarse, ¿cierto?, pronto aquí en el Senado, en la Cámara de Diputados está a la disposición también para poder avanzar rápidamente y poder apoyar a las necesidades que los servicios sanitarios rurales están hoy día manifestando. Así que, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado. Bueno, este es un proyecto, sabemos que se viene conversando ya hace 3 gobiernos, que se está conversando, es un proyecto importante, yo sé que van a haber inquietudes, pero también es cierto que es un proyecto que hay que avanzar. Yo creo que el país merece hoy día seguir avanzando, ordenándose, y por eso estamos con todos los invitados, escuchándoles, porque aquí esta es una decisión que no pasa solamente por nosotros, pasa por saber escuchar. Carlos, demos la palabra al dirigente y ahí te doy la palabra. Tiene la palabra, su nombre también. Gracias, presidente. Mi nombre es Rufino Edia, coordinador nacional de APR Chile. Yo creo hacer un par de cosas que tienen que ver con lograr una efectiva participación de los dirigentes a nivel país de estas observaciones a este proyecto de modificación de la ley. Para nosotros nos atrevimos a entregar un documento, una revisión artículo por artículo, y donde creemos que está el detalle, digamos, más allá de todas las reivindicaciones y discursos que podamos tener. Lo que planteamos es una forma de cómo abordarlo, cómo trabajarlo. En nuestra presentación la presidenta plantea poder contribuir un equipo de trabajo entre el MOP, entre los asesores jurídicos de los senadores de la comisión, para poder realmente tener la garantía de que nuestra observación, nuestro trabajo, se incorpora, digamos. Creo que en estos 8 meses, digamos, que pasó desde que se terminó la Mesa Única Nacional, un poco más de tiempo, podíamos haber generado esa posibilidad de haber incorporado las observaciones con más precisión. La ley 20.098, digamos, que está hoy día actual, necesita una transición, no se da porque se aplica tal como está, pero tenemos la posibilidad ahora histórica, que está en mesa, que tiene avances significativos, pero que tiene problemas, como lo señalamos en nuestra propuesta, que hay que revisar. Las fiscalizaciones, las multas, para nosotros como principio, como APR Chile, ni siquiera en términos simbólicos es aceptar una multa, por la condición, por la función que se cumple y por el rol que tiene el Estado. Entonces son puntos que quisiéramos discutir a fondo, uno a uno. El articulado es muy complejo de revisar. Hay que tener una cierta expertise, ciertas condiciones. Entonces, a nivel de federación, obviamente tenemos algunas capacidades más. Pero si quisiéramos la participación de todos los dirigentes, es imposible. Es imposible ir en un artículo, volver a un intercalado, volver a una observación. Entonces también pedimos ahí
un entendimiento de lo que somos, digamos, para poder realmente opinar y hacer observaciones. Para nosotros hacer ese trabajo que le entregamos a usted hoy día, de revisión artículo por artículo, significó muchos días sentados frente a un computador tratando de poner la tabla, la columna al lado, para poder hacer las observaciones. Entonces queremos que ese valor tiene que tener un resultado, un mecanismo de trabajo, digamos. No simplemente escucharnos, digamos, en un par de sesiones. Creo que para nosotros esta es la primera apreciación de la ley. Es profunda, como usted dice, por lo tanto hacemos el llamado a que desde esta comisión se planteen esa exigencia, digamos, de que las federaciones que están acá instaladas, que tienen su equipo de trabajo, puedan empezar artículo por artículo, para ir superando la transición. Eso, señor. Gracias. Sí, bueno, yo le agradezco. Sí, estamos recién iniciando un proceso de estudio en general, viene toda una discusión en particular. Por eso aquí estamos recién empezando a echar a andar este motor, que yo sé que es un tema que va a demorar, no es tan rápido. Este es un estudio, un proyecto grande, que seguramente vamos a tener hartas discusiones y hartas conversaciones, pero inicialmente esto se ve en general y después vamos a entrar al detalle. Así que tiene la palabra don Carlos Esteves. Gracias, presidente. Lo primero es saludar a las dos federaciones que nos acompañan. Son federaciones grandes, organizadas. Obviamente no está el 100% de los APR representados en ella, pero representan transversalmente a muchísima gente. Y ambas federaciones estuvieron participando activamente en el debate tanto en la Mesa Única Nacional, sino que además con posterioridad y siguiendo y preocupados. Yo me atrevería a decir de que la principal inquietud que recibimos de parte de ellos fue ingresen en el proyecto. Porque sabíamos que la discusión de detalles al interior del gobierno podíamos seguir discutiendo varios meses más, porque el proyecto, como se está empezando a entender, no son 5 artículos. No es un proyecto livianito. No es un proyecto que inmediatamente uno puede decir, oye, es súper fácil de entender. De hecho, me atrevería a decir que después de las correcciones que nos ha ido haciendo observación la Secretaría de la Comisión, va a estar en condiciones de poder socializar con ustedes, después de hacer esas correcciones, un comparado que facilite esta discusión. Y de parte del Ejecutivo, por cierto, que va a haber la voluntad de poder sentarnos y trabajar sus inquietudes previo a la discusión en particular. Agradecer también, presidente, además de su presencia, la del senador Durresti, que él, que sin ser miembro de la comisión, ha pedido, ha solicitado y ha manifestado su interés de estar activamente presente en este debate. Entonces, él está aquí, por un lado, y también aprovecho de saludar con mucho aprecio al diputado Pino, que es un diputado que ya podríamos decir un diputado del agua, que está dentro de su visión, de su compromiso, estos temas. Señalar que cuando uno escucha a nuestros dirigentes, uno podría llegar a una conclusión, creo yo, errónea, de que, mira, no estamos seguros, hay cosas buenas, hay cosas malas, que podría llegar a la conclusión, hay que repensar este proyecto, hay que ver si es que seguimos adelante o no con esta iniciativa. Y yo creo que es súper importante que quede claro que aquí lo que yo esperaría, al menos, que los dirigentes sean explícitos en señalar de que ellos sí están a favor de la idea de legislar, de que se apruebe la idea de legislar para comenzar a enmendar detalles, hacer observaciones a elementos que uno puede o no estar de acuerdo, pero sobre la base de que hay un propósito grueso que se concuerda. Esa era la razón de fondo que yo siempre entendí sobre es importante que se ingrese el proyecto. Entonces, luego agradecer que en general, en términos gruesos, se reconozcan un conjunto de elementos que son fundamentales. Yo creo que hay elementos del proyecto de ley que aún no terminan por esclarecerse. Va a ser tarea nuestra de que esto sí ocurra.
quiero aclarar de que, por ejemplo, entre algunas de las observaciones, yo sé que vamos a tener luego una discusión de detalle, pero, por ejemplo, ciertas inquietudes que nos manifestaba don José respecto a la categorización en función de arranques. Yo quiero aclarar por qué es esto. O sea, en la propia mesa única, a mí me tocó estar en el mismo grupo que José. Y ahí lo que veíamos es que había un deseo. El deseo era entregar elementos cualitativos y no solo cuantitativos para categorizar. De manera tal que la vulnerabilidad pudiese marcar una diferencia. Podían haber sistemas que tenían la misma cantidad de arranques que otros, pero uno era más vulnerable por distintas razones, porque estaban por el lugar donde se encontraban, por la cultura del pueblo, si es que había un pueblo originario, etcétera, allí presente. El punto está de que lo que se propone en el proyecto es una categorización objetiva, desde arranques, pero hay todos los artículos que están vinculados a hacer valer la lógica de cómo invertir, cómo capacitar, están en una lógica absolutamente cualitativa y que no tienen que ver con la categorización, tienen que ver con el resultado de un diagnóstico de los sistemas y con el resultado de una evaluación de las capacidades de quienes los gestionan. La evaluación de las capacidades que los gestionan permiten focalizar los apoyos y los recursos para fortalecer esas capacidades. Y el análisis de los sistemas permiten determinar dónde tiene que seguir invirtiéndose al respecto. El otro día el senador Durresti señalaba que nos pedía que buscáramos formas innovadoras de generar más inversiones, más respaldo y buscar la manera de la asociación con distintos fondos regionales, etcétera, y no habría esta discusión como una posibilidad de trabajo. Y lo mencionaba desde la perspectiva de la discusión de la ley de presupuesto. Y quiero señalar de que justamente no hay que olvidar eso, que esta ley no actúa como autónoma o en contra de la ley de presupuesto. No se pone en esta ley obligaciones presupuestarias, porque lo que nos llevaría sería a rigidizar la discusión, pero la ley de presupuesto, si uno la mira, incluso ahora que tenemos menos recursos que el año pasado, hay una cantidad fundamental de recursos para las mantenciones, reparaciones, conservaciones. O sea, no es algo que no esté en la mira del Estado y va a seguir estando por varios años más. Entonces, no quiero extenderme en aquello, pero y cierro con esto. No es la visión del proyecto de ley ni del Ejecutivo de separar a los licenciatarios de la comunidad. Es la contraria. La razón por la cual se ha propuesto de que no puedan caducarse a un licenciatario, la razón por la que se señala que opera por el solo Ministerio de la Ley, es porque se entiende, y así se dijo en la sesión pasada, de que el licenciatario es la comunidad. Lo que ocurre es que la comunidad tiene que tener una personería jurídica. Y ahí hay un trato que se hace diferenciado y podremos discutirlo luego en el futuro, en las próximas sesiones, senador, y perdón por extenderme. Senador Durresti. Sí, gracias, presidente. Saludar por su intermedio a los dirigentes. Escuché atentamente sus opiniones. Saludar también al equipo de Obras Públicas, representado por Carlos Esteves. Gracias por las palabras, Carlos. Yo creo que en esta discusión tenemos que hacer dos niveles de discusión, o diría tres. Yo creo que primero hay que hacer una mirada de aquellos comités que están funcionando. Aquellos comités que están en régimen, que están funcionando, que ya pasaron ese largo periodo de los 10, 15 años, 20 años, o a veces un periodo corto de 5 o 7 años de constitución y están funcionando. Yo creo que esa es una primera realidad, que tienen que tener viabilidad, tienen que tener la cercanía necesaria y tienen que tener un modo de gestión que sea eficiente, porque si la PR no funciona, el caudal, la torre, el sistema de distribución sirve poco, sí. Y ahí yo creo que son claros los elementos de capacitación, de transparencia, de rendición de cuentas, de profesionalismo, de buen manejo del sistema, porque en definitiva está funcionando.
primera cosa. Y ahí tenemos que apuntar elementos que den garantía, que den transparencia y que den continuidad. En segundo lugar, yo creo que hay que tener una legislación o hay que mirar bien el proceso de la APR, aquellos que están desde la Constitución o en el sondaje, en el hidrogeológico, en la etapa de desarrollo. Son dos realidades muy distintas. El APR en funcionamiento principalmente tiene que recaudar y tiene que reparar o hacer ampliación y mejoramiento, pero principalmente tiene que recaudar y prestar el servicio y tener mes a mes vincularse con la comunidad. Y el APR en construcción o en desarrollo en algunas de las etapas está en apalancar recursos, en conseguir los terrenos. Entonces, hay dos realidades y yo creo que hay una gran cantidad. Hay casi 2.000 APR funcionando, pero también hay otros 1.000 y tanto, casi 2.000 en etapa de desarrollo. Y ahí hay dos realidades distintas. Este APR que está construyendo no recauda ningún peso, más allá de la cuota a veces de 1.000 pesos, 500 pesos, que lo hacen por reunión, pero no recauda tarifa. Entonces, yo creo que hay que tener una mirada en esa doble dimensión. Y al medio yo sitúo una tercera etapa o tercera situación, que es el funcionamiento ordinario de los APR. Y ahí destacar, le comentaba al presidente senador Castro, que los consejeros regionales de la región de Los Ríos trabajaron, y les puedo compartir ahí una idea de establecer una glosa de emergencia hídrica. Y yo sitúo esto en las dos situaciones. El APR ya funciona, se hicieron las grandes inversiones, harán seguramente una nueva para ampliar y mejorar. El APR en crecimiento está juntando o buscando el financiamiento para el diseño, para el hidrogeológico, para el sondaje, para la construcción, son dos etapas. Pero cuando el APR está funcionando, generalmente nosotros tenemos situaciones intempestivas, accidentales, que son el robo del motor, se funde el motor, se quema el panel, el filtro se destruye, lo que son las reparaciones menores, que son a veces de 4 o 5 millones, yo diría más o menos entre 3 y 12 millones, que no es una gran cantidad de dinero, pero es mucho dinero para el APR. Y esa mejora entra al sistema ordinario del ministerio y se demoran 4 meses, 6 meses en hacer eso, y en ese tiempo el APR termina de las mechas, porque obviamente tener esa cantidad de meses y terminamos los parlamentarios, los alcaldes, el delegado, buscando fórmula, y al final se consigue plata, hasta se hacen bingos o se termina consiguiendo a través de un fondo de emergencia de Cernapred, no sé. O sea, yo creo que eso no puede ser. Tiene que haber una capacidad operativa, y por eso los gobiernos regionales, que disponen de gran cantidad de plata, y perdónenme también que lo voy a repetir en todas partes, que gastan a veces tan mal, reparten ahí a diestra y siniestra fundaciones y gastos muy superfluos a veces de organizaciones que uno ni conoce y que es simplemente para un tema esporádico, esto del 8%. Yo creo que la precisión del gasto de los gobiernos regionales es muy deficiente. Y aquí hay un gasto preciso. El gobierno regional debiera tener, a través de esta glosa de emergencia hídrica, un fondo cruzado con la Dirección de Obras Hidráulicas o con la Subdirección de Servicios Sanitarios, en que uno sabe, el APR tanto, el boldo de no sé qué comuna, existe, tiene tal historia, funciona, tiene un comportamiento y se le quemó el motor. 4,5 millones. Un sistema de emergencia rápido, que ese motor, obviamente reemplazar el que se fundió por el que viene, rápido, en un proceso rápido. No estamos hablando de licitación, o sea, es una emergencia hídrica. ¿Por qué? Porque los APR están prestando un servicio que es agua potable todos los días, con todas las características, y ahí continúa el servicio, tú no puedes estar 4 o 5 días. Entonces, ahí yo creo que tenemos que buscar un sistema que no es una gran cantidad de plata, pero también es un tema administrativo que tiene que ser más rápido. Yo entiendo que, por ejemplo, el APR, para ampliar y mejorar, y hay que hacer un diseño de ingeniería, eso tiene que entrar al sistema de inversión regular, y hay que postular y tener RS y hacer el informe, y la empresa que licitó tiene que hacer. Eso ustedes pueden entender, porque ustedes tienen plazo y dicen, ya, nos tenemos que ampliar y bueno, trabajemos estos 2 próximos años, vamos a buscar la ampliación del APR para allá. Pero cuando a ustedes se les quema el motor un sábado en la tarde, hay que pararlo a más tardar el lunes, si no los vecinos se quedan, o el martes. Y no estamos hablando de motores, digamos, que están al otro lado del mundo, sino motores que están en el mercado. Ustedes saben, generalmente está
está estandarizado, pero tienen que tener un procedimiento rápido de emergencia. Entonces ahí yo sugiero que entre estas dos realidades, el APR que está en construcción, en desarrollo, en nacimiento, frente a los APR que están en funcionamiento, sean grandes, medianos, pequeños, hay un sistema que se tiene que buscar principalmente que los APR que existen tengan la capacidad. ¿Dónde tienen el mayor problema? Perdone, termino con esto, presidente, para no extenderme. Los APR, si la Asamblea pone en cuestión la dirigencia, pero con un buen contador, con un buen sistema de transparencia, la gente, uno puede informar claramente lo que ha hecho. Si alguien tiene dudas, está la transparencia y ustedes publican los balances, publican las rendiciones. Yo creo que ahí no hay problema, para eso los dirigentes están, y hay comisiones revisoras de cuentas. Yo creo que ahí no está el problema. El problema está cuando se te ocurre una emergencia que no es culpa tuya. Tenemos terremotos año por medio, tenemos temporales, tenemos robo, y ahí creo que es incendio, y ahí se genera un problema en que termina la gente enojada con la directiva, los propios socios, y ahí hay que buscar una fórmula. Yo me permito, al menos trataré de la legislación, Carlos y dirigentes, buscar ese equilibrio. Garantía para los APR que existen, con reconocimiento de sus derechos, la función que hacen, ayuda a los APR que están partiendo para que sea más corto los 7, 8, 10 años que se demoran, y al medio una fórmula más adecuada. Y ahí termino, creo que los gobiernos regionales tienen que ponerse con mayor gestión, porque yo no le puedo ir a pedir un motor de 4,5 millones a la ministra. Yo soy de Valdivia o de Talca o de Coquimbo. Uno no va a ir al ministerio a decirme, sabe que allá arriba en el sector de Illapel, no sé, se quemó un motor, y uno a veces lo hace, pero el ministro de Estado no está para eso. Uno debiera ser el gobierno regional, el que dice hay un fondo, este APR existe, está aquí en el registro, está en su... Y ahí se hace la emergencia hídrica. Yo creo, trato de buscar eso, presidente, a su disposición de poder seguir trabajando. Tengo un pequeño problema, que me están llamando a la Comisión de Constitución, que tengo que dar quórum allá. Está el exministro de Obras Públicas ahí presente, y tenemos una cosa, pero a disposición de tratar de trabajar en tener esa realidad, desde los que funcionan, los que están naciendo y los que están al medio funcionando y que les pasan estos problemas todos los meses. A disposición, presidente. Gracias, senador Durresti. Sabemos que tiene el compromiso siempre estar aportando. Señora Yorki, tiene la palabra. Le quería contestar al senador. El tema es de que necesitamos esa instancia de emergencia, porque aquí se desconoce el significado de la palabra emergencia. Demora 1 año y medio, 2 años en buscar una solución. Y no es tan solo el motor, hay muchos APR que se han quedado sin agua. Y eso es mucho más importante. Pero, espéreme. Perdón, que solo hay un paréntesis, que si una APR se queda sin agua, eso no es una emergencia, es un problema de fondo. Y yo creo que ahí también, a propósito del medio ambiente, yo creo que nosotros también tenemos que tener la variable de cambio climático, y que en muchos lugares nos vamos a quedar sin agua o va a bajar el agua tanto. Yo insisto, sí, tengo el privilegio de ser de la región de los ríos, en que no obstante en ese lugar también tenemos sequía. Y siempre me lo pongo, converso mucho con el senador Castro, que siempre preocupado y conoce su territorio. Yo digo, ¿cómo será en Talca y cómo será en Ovalle y cómo será en otros lugares en Chiloé, donde llueve menos? Entonces, eso yo creo que no es una emergencia transitoria, eso es una política pública, que son un poquito soluciones basadas en la naturaleza de producir agua también. Tenemos que cuidar el entorno, pero yo hablaba de las emergencias más bien cuando falla un perno, para decirlo en un tema, un motor, un engranaje, y hay que ir a comprarlo rápido a Sodimac. Eso para mí es la emergencia corta. Lo otro es una planificación estratégica, que nosotros tenemos que producir más agua, tenemos que cuidar las cuencas. Solo acuérdate, Juan, que trabajamos nosotros en la Comisión de Obras Públicas un proyecto que proteja la cuenca río arriba de donde se produce el agua. Si uno hace el pozo aquí, pero esa agüita nació la cuenca arriba, o en un estero, ese esterito baja de un cerro. Entonces tenemos que también avanzar en eso, de lo que es un poquito la emergencia hídrica, pero yo creo que eso es un poquito más de largo plazo, y que no solo es obras públicas, también es medio ambiente, agricultura y...
Claro, y la preocupación es más para los APR que llevamos más de 20 años y ya tenemos la estructura totalmente vencida, porque los APR nuevos que están en construcción, ellos vienen con todo, con derechos de agua inscritos, terreno, ellos vienen naciendo, pero vienen para prestar un buen servicio, porque tienen todo nuevo. El problema es los APR que ya cumplieron su vida útil. Y es importante lo que dice el senador y también sería bueno que ustedes como parlamentarios pudieran dejar en alguna parte eso de que el gobierno regional en cada región pueda ser un aporte. Eso. Don José Rivera. Mire, presidente, nosotros, por ejemplo, acá se han hablado muchos temas, pero yo, como estábamos hablando lo general, me hubiera gustado que hubiera estado el senador Durresti, que él fue uno de los gestores que trabajamos anteriormente en la ley, pero él tiene una inquietud que a nosotros lo hace mucho oído. Por ejemplo, nosotros tenemos una organización que se llama Comité de Agua Potable Rural. Y por ser Comité de Agua Potable Rural estamos regidos por la Ley 19.418 y la 20.500. Eso quiere decir que nosotros somos organizaciones funcionales. Entonces, cuando el senador dice deberíamos de ver la posibilidad que vengan algún subsidio de emergencia rápido para sacar estas panas, estos que llevamos años haciendo esto, la propia ley dice que un comité no puede postular a nada. Entonces, nosotros queremos ver si en esta ley o en la modificación de la 20.500, de una vez por todas el Estado reconozca a los más de 2.400 comités que estamos y lo den el nivel legal que merecemos. Un símil de las cooperativas, porque las cooperativas postulan a Corfo, a Lindá, Cercotec y todo. Va un comité, no, es que usted es una organización comunitaria. Entonces también ese es un desafío muy grande. Y lo otro, me gustaría, que tampoco está en la ley, cuando se habla mucho del traspaso de las plantas de tratamiento de las municipalidades, acá lo olvidamos del Servio. Servio constantemente, recurrentemente está entregando plantas de tratamiento por las poblaciones que se están haciendo en las zonas rurales. Tenemos que integrarlo. Es un desafío mayor, porque ellos ni siquiera consultan a las cooperativas ni a los comités, sino que las imponen. Y ahí es un problema que está pasando mayor. Y por último, cuando estamos hablando de la velocidad que tiene esta ley, el crecimiento que tenemos nosotros, no podemos entender, y lo gustaría por su intermedio, saber los plazos. Cuando se licita, se va a la Fiscalía, no sabemos cuánto se demora un proyecto que la Fiscalía se pronuncie. Y después va a la Contraloría para que la empresa recién empiece a ejecutar. A veces pasa un año, presidente. Por favor, eso me gustaría que lo tenga. Muchas gracias. Mire, aquí hay varios temas. Este es un tema bien profundo. Cuando yo los escucho a ustedes, escucho al senador Durresti, uno dice, bueno, qué importante es tener esta ley. Si esta es una ley muy importante, si ustedes vienen trabajando, hay 3 gobiernos que vienen trabajando para poder sacar esta ley adelante. Entonces, cuando ustedes plantean las necesidades, mire, por un lado dicen, oye, que el Estado tenga, o los gobiernos regionales tengan recursos disponibles. Obviamente, pero el tema es mayor. Si también debemos entender que nuestro país es un país que ha ido creciendo. Nosotros tenemos agua potable en casi todo Chile, casi todos nuestros habitantes del país tienen agua potable. A lo mejor algunos de mejor calidad el agua potable que en otros, a lo mejor hay calidades que no son muy buenas. Hay unas APR que son chiquititas, que obviamente que requieren mucho apoyo del Estado. Hay unas APR que son grandes, que necesitan ordenarse, porque no se puede pretender, mire, y ahí una respuesta que yo puedo estar opinar diferente a lo que opina mi colega Durresti, porque hay que entender que no todo, mire, no todo debemos estar mirando que el Estado pague. Aquí debemos ser capaces como país, este es un país que ha crecido, reconozcamos también que este país, tenemos un lindo país, ha crecido y no podemos pretender que el Estado pague todo, porque hay proyectos que efectivamente son más profundos. Por ejemplo, si yo entiendo que el agua, que hay pozos que son de 40 metros y en 40 metros ya no tenemos agua, hay que perforar a 150 metros. Esa es inversión pública, dice uno, falta inversión pública. Todos los APR empiezan a mirar que venga el gobierno regional, la municipalidad o el Estado que ponga la plata para poder hacer y profundizar ese pozo. Pero, ¿será correcto que el Estado
tiene que mirar para todo Chile, ¿cierto? Obviamente que siempre hay políticas, hay recursos para postular, eso lo sabemos que es así. Pero también hay unas APR que son grandes, que se administran a lo mejor no tan bien, que se necesitan administrar bien, de tal manera que cuando tengan que hacer inversión, no tienen por qué estar mirando al Estado. Tienen que ser capaces de hacer las inversiones por sí solos. Y ahí no se van a demorar un montón de meses esperando que la Contraloría les apruebe, porque el comité es autónomo. El comité va a poder perfectamente licitar y controlar esa inversión. Entonces, yo creo que buscamos eso también, de que tengan cierta autonomía para poder hacer inversión. Un motor, cuando se quema un motor, o sea, ¿por qué la APR no puede tener un motor de repuesto? Tiene que tener un motor de repuesto, no puede estar mirando que venga la municipalidad y se lo compre. A eso apuntamos, yo creo que este proyecto apunta a eso también, de que exista cierta autonomía. Si nos vamos al tema de los plantas de tratamiento, a mí me ha tocado ver plantas de tratamiento donde un concejal, por ejemplo, la gente le reclama al concejal, el concejal empieza a buscar ayuda para que alguien solucione el problema. A mí me tocó ir a ver una planta, una zona de la región del Maule que se llama Copihue. Un desastre el olor que los vecinos estaban soportando. Los vecinos estaban totalmente colapsados con ese olor. La municipalidad levanta las manos, poco y nada hace. ¿Cómo se soluciona ese problema? Hay que ordenar bien, profesionalizar, capacitar personas, tener personas exclusivamente preocupadas de que estén en la planta, que cumplan las funciones, porque esas plantas de tratamiento que tienen, que se construyen, tienen motores que funcionan también, ¿me entiendes? Entonces, todo eso hay que ordenar, ¿para qué? Para no generarle los problemas a los vecinos, ¿cierto? Y que la municipalidad también, de repente, puede aportar, a lo mejor puede pagar una persona, puede capacitar a una persona, pero hay que trabajar en conjunto, obviamente, pero no generar el problema. Se soluciona antes de que se genere el problema, hay que solucionarlo. Entonces, todo eso yo creo que debemos ser capaces de ordenarlo, y a lo mejor en este proyecto vamos a tener que ser capaces de dejar todo ordenado para que nadie le culpe al otro, ¿cierto? Porque muchas veces la municipalidad dice, oye, pero es culpa de los vecinos o de la PR, y la PR espera que la municipalidad haga el trabajo. Todo eso debemos ordenarlo. Entonces, este es un proyecto que estamos comenzando la discusión en general. Yo sé que hoy día hay varios puntos que los planteaba el secretario recién, de que la biblioteca, revisando, también encuentra unos puntos que hay unas inconsistencias que hay que revisarlas. El primer trabajo que tenemos que hacer nosotros con el Ejecutivo es partir trabajando y ordenando bien estas inconsistencias, de tal manera que el proyecto se encamine bien. ¿Para qué? Para que siga la discusión, y después vamos a ir viendo los aportes y la discusión en particular, que es la que ustedes también hoy día quieren participar. O sea, no nos adelantemos más de los procesos que son propios de llevar bien el orden. Gracias, presidente. Sí, Carolina. Usted, Carolina. Carrasco. Sí, mire, yo lo escucho atentamente. La verdad, mire, yo, como le decía, tenemos 1.121 arranques en mi APR y operamos con planta de osmosis inversa porque la calidad del agua excedida en nitratos, producto de la contaminación medioambiental, la pagamos nosotros, los vecinos, ¿no es cierto?, que consumimos esta agua en nuestra salud o en nuestro bolsillo. Porque la planta de osmosis inversa es muy cara, la puso el Estado, pero nosotros la administramos. O sea, si yo no tengo 60 millones para cambiar las membranas, que eso es, como usted señala, así como la caja chica, poco menos para tener, ¿no es cierto?, los insumos que uno requiere para operar bien. Pero fíjese que si nosotros no tenemos la suficiente espalda financiera para tener eso, y además para pagar todas las cuentas y los insumos, o sea, ¿de dónde? O sea, nosotros no cobramos una tarifa que tenga, ¿no es cierto?, la capacidad para acumular esos fondos y además operar mensualmente con los sueldos, ¿no es cierto?, los insumos y todo lo que nosotros gastamos, reinvertimos todo lo que se cobra en la boleta en mejoras continuas en nuestra bodega, ¿no es cierto?, en nuestra personal, en nuestra profesionalización, en todo.
créame que estamos al pie del cañón permanentemente y todos los días. Y nosotros como dirigentes vecinos ahí estamos, porque no es aquí, ¿no es cierto?, así como el servicio a la comunidad. Si yo soy la comunidad, es mi agua también es la que mi familia, en mi casa tomamos. Entonces estamos preocupados. Pero ¿qué le digo a Sara de la PR Las Maitas, ¿no es cierto?, de Arica, que aquí está presente también, donde ella hace 5 años debió haber tenido en la recepción de su proyecto de mejoramiento, pero allí Vialidad, ¿no es cierto?, le pone las cañerías en la carretera y no puede ni siquiera hacer un atravieso, ni una mejora, ni llegar con el agua a los vecinos. Entonces, eso no es algo que nosotros como administradores, vecinos, ¿no es cierto?, a cargo del comité podamos resolver, porque no está en nuestras manos. ¿Y dónde está ese rol de velar, ¿no es cierto?, porque tengamos las condiciones mínimas para que podamos operar bien? Y aquí no es un tema de que nosotros vengamos a pedir como un saco sin fondo, de que no nos llenamos nunca de pedirle plata al Estado. Perdón, pero nosotros hacemos la pega del Estado. Entonces, en eso un poco también de realismo. Nuestra realidad, ¿no es cierto?, se basa en el día a día para llegar con el agua a todos en calidad, cantidad, continuidad, universalidad y todas las que nosotros hacemos con cariño para todo el mundo, pero nosotros tenemos que asumir solos cuando tenemos una emergencia. ¿Por qué? Porque no podemos hacer esto de andar corriendo y buscando plata, porque esto se resuelve en 3 meses. ¿Y usted puede estar sin agua 3 meses? Sí, sabemos que hay una burocracia muchas veces del Estado, eso lo tenemos súper claro, y por eso yo no sé si en este proyecto vamos a ser capaces de simplificar esa burocracia. Esa va a ser una parte importante que seguramente vamos a tener que trabajar, conversar. Yo no sé el alcance que podamos lograr con este proyecto, pero como digo, estamos recién partiendo, y si logramos eliminar burocracia, fantástico. En eso consiste nuestra discusión. Señor Evia. Sí, bien cortito, presidente, gracias. Ante una pregunta que hacía Carlos, digamos que la federación queda explícito, digamos, su voluntad de legislar en este proyecto. Nosotros como PR Chile sí ratificamos eso, digamos. Nuestra gran pelea ha sido que el proyecto esté instalado, entre la discusión, y por eso que planteamos una revisión concreta. El asunto es que queremos avanzar a eso, digamos, poder incorporar todos estos elementos que están surgiendo. Hacemos una serie de propuestas. Creo que la estructura del proyecto, el formato para trabajarlo es complicado. Ya está una propuesta del MOP de simplificarlo. El asunto es que creo que la estructura, los contenidos están en línea, digamos. Por lo tanto, las observaciones que nosotros hacemos como PR Chile están dentro de estos temas que están en la discusión en la mesa hoy día. Entonces, el mecanismo, cómo hacemos esa discusión, digamos, para que realmente podamos ser partícipes de un espacio técnico y que no sea una asamblea, digamos. Creo que la Mesa Única Nacional fue un espacio importante, pero es una discusión muy amplia. Es una discusión más técnica, traemos una propuesta concreta, digamos. Asesoría de los senadores para que tengan un resumen concreto de qué modificaciones hacer en concreto, pero en conjunto con el MOP para poder... esto lo hacemos entre todos, el Estado y la comunidad, no hay otra forma. Y es la oportunidad política, histórica, creo que el proyecto esté instalado acá para avanzar en eso. Solamente eso. No, sin duda que la discusión en particular va a ser muy rica, no me cabe ninguna duda, y ahí todos los actores tienen que opinar, y obviamente que nosotros conocemos el tema, algo lo conocemos, pero también siempre vamos a necesitar ayuda, apoyo, porque en el fondo la visión de ustedes es una visión que la viven día a día, y obviamente que nosotros debemos ser capaces de recoger algunas visiones, entendiendo, y ahí yo trato de que, entendiendo que esto se debe hacer bien, para que no exista un aprovechamiento de nadie y que al país le vaya bien. Todos queremos que al país le vaya bien, todos queremos que cada PR tenga, o en lo posible sea autónoma, tenga los recursos y funcione, porque el Estado es grande y todos sabemos la cantidad de necesidades que se tienen en diferentes áreas de nuestra sociedad, y el Estado, todos miramos al Estado, pero el Estado... la única manera de recaudar el Estado es aplicando impuestos, y todos queremos bajar impuestos porque creo que si bajamos impuestos la economía funciona, si subimos los impuestos la economía se estanca, es todo un tema. Entonces, por eso queremos ordenar hoy día estos servicios que son tan básicos y tan necesarios para nuestra comunidad. Mira, hay un vecino, un dirigente, usted es dirigente también, ¿no es cierto? Le doy la palabra, siéntese ahí. Y lo escuchamos, estamos terminando ya la sesión, entonces no sé de dónde viene su nombre, se presenta para poder saber de dónde viene.
Mi nombre es Raúl Vera y soy vicepresidente de APR Chile. Allá. Y la verdad que era solo acotar algo con respecto a lo que dijo usted sobre las bombas, por qué no se tenía de respaldo una. La verdad que es imposible tenerlas porque las garantías se pierden. Entonces lo importante, desde mi mirada, es como así el Estado tiene la empresa que tiene los medicamentos, yo creo que sería importante tener a nivel nacional una empresa que nos dé esos suministros a un precio mucho más bajo, por supuesto, ¿me entiende? Como lo hace la Senafap, creo que la de los remedios. Sí. Yo creo que algo parecido se podría hacer con respecto a los repuestos que necesitamos las APR. Eso. Sí. Hay muchas fórmulas que se pueden aplicar, pero sin duda que, por eso, mire, estamos iniciando este camino que ustedes lo vienen pidiendo, como digo, hace 3 gobiernos que se viene pidiendo, ya este gobierno lo impulsó, lo puso en la cancha, hoy día está en la cancha, vamos trabajando, tenemos que ordenarlo bien para que sigamos trabajando. ¿Les parece? Bueno, habiéndose cumplido el objeto de esta comisión, de esta sesión, esta se levanta.